Kuna kauki ukama hutap hermano ukina istirna naka hutas kapta qina kanja konaptis es que ma qawqani kiu apnaqas ki ukam kuna munanya parsa sa ukama apnaqap no kat nanaka qina istirna naka kar hutas kapta konate que naya khilir mail qama na irpart awasqa akasul kamal konaka taqi akan presentes kap ki base generada kan kaskap qana istañatak ukam molestia acá hilatanaka hanwalero irpasquisto hiwasorja ayllo pasa oxaroja no conapte sapje nanaka kuna mayaki tsasuka ani walikit hiwasatake no nanaka defendis kap kunasa injat aham ukanaka mantanis kap kupanaka sapje nanaka haniwa nanaka defendis kap sasani ukamakite documento naka papelanaka sakan atap muñestenya da kun takerno kunams akanaka apnakaska uka molestia okullaka ya walik hermano Richard Montevilla Archurara Quiñán, hermano, camisa que hacían su tema. Buenas tardes, hermana. Hermano. Hermana Carla, un saludo cordial a toda su audiencia. A ver, complementando, ¿no?, a lo que dice el hermano Giliri, mi nombre es David Calizaya, soy calquer de la Ilupasa, quinta sección Charaña, con sus 17 estancias, ya en la jurisdicción de la quinta sección. Ya, como me ha escuchado mi autoridad, hemos venido a aclarar de que aquí nosotros tenemos competencias sobre la quinta sección Charaña, 17 estancias a Ilupasa. Aquí no puede venir a meterse nadie diciendo que tiene competencias, que tiene atribuciones o que tiene acuerdos. Quien habla y las autoridades acá presentes y las bases, hemos venido a dar testimonio claro de las cosas. Ya habíamos venido una vez, venimos por segunda vez, ¿ya? Ahora, hemos sido bien claros en aquel entonces. Respétenos nuestra jurisdicción, que nosotros no nos estamos metiendo en la jurisdicción de abajo, ¿ya? Y en lo personal, ¿no?, molesta esta forma de intromisión. Y ahí voy a decir algo más. Hay personas que nos han antecedido hace un momento, se ponen a hablar de nuestro ayllu, personas que nada que ver, ¿no es? No es con el afán de molestar, pero es la verdad acá. Y así como lo digo, hermana, hago conocer, y hay amplio documento, hermanos, del ayllu pasa quinta sección, para cualquiera que quiera tenemos para disponer. Eso, hermana Carla, eso puedo decirlo. Gracias, nada más. Walik, a ver, hermano, camisa que hacían su tema. ¿Cómo estás, hermana? Muy buenas tardes. A ver, en principio yo quisiera saludar al Ayllu Pasa Marca Charaña, ¿no?, también a la provincia de Pacajes, todos los hermanos. Hermanos, hoy, hermana, no estamos con el afán de pelear, no estamos viniendo con eso. Simplemente, en principio, queremos agradecer por lo que nos dan esta cobertura para poder transparentar, aclarar algunas situaciones. Hemos escuchado anterior, muy preocupado de que han venido hermanos, ¿no?, que son también del Ayllu Pasa de la Marca Charaña, como es Indalicio Ángel y la señora Maruja, que no nos representa a nosotros como autoridad, indicando de que ella es la elegida. Nosotros en ningún momento hemos elegido, tampoco es de nuestra marca, es de otra marca, ella pertenece a la marca Calacoto. Y no se puede dar esas atribuciones de decir de que yo soy autoridad de la marca Charaña. No está bien. Entonces estamos nosotros para aclarar esa situación. Y tenemos muchas cosas más para hablar, hermana. ¿No? Mire, nosotros hemos tenido este domingo una reunión donde hemos llevado un taller también, ya como también Mijiliri ha aclarado, están nuestras autoridades, aquí están. No han venido nuestras bases, pero los que hemos estado aquí, unos cuantos, para poder aclarar, hemos venido. Ahora, si es que otro día nos permiten, nosotros podemos venir con toda nuestra gente para poder aclarar. Entonces, nosotros quisiéramos pedir de que esto se pare, ya no puedan manejar ellos. Incluso nosotros sospechamos, porque nosotros sí estamos en defensa de que no pueda entrar el INSA. ¿Sabe, hermana? Una vez que se sanee, el AJAM, o sea que las empresas van a entrar a adjudicarse de esos terrenos. Nosotros no queremos de que entre las empresas. Entonces, ¿qué estamos pensando? Estos hermanos, ¿por qué siempre quieren sanear? Nosotros estamos pensando de que estos hermanos tienen algún convenio con esas empresas que se han adjudicado, pero nosotros no vamos a permitir. No vamos a permitir nosotros, aquí, estamos con la ley, el artículo 262, voy a dar lectura un poquito, constituye zona de seguridad fronteriza. Los 50 kilómetros a partir de la línea de frontera, ninguna persona extranjera, individual o en sociedad podrá adquirir propiedad en este espacio. Para nosotros está claro. Entonces esas empresas que se han adjudicado están
a los 20, 25 kilómetros. Entonces nosotros como ayllu originario no vamos a permitir. Entonces nosotros sospechamos de esos hermanos que están llevando a la fuerza, INSA, dice, están con AHAM, creo van, pensamos que tienen algo comprometido, seguramente deben estar por debajo con convenio con las empresas. Nosotros estamos pensando de que ellos están sacando plata, por eso a toda costa nos quieren despojar de nuestros derechos. No es así como ellos dicen que estamos velando la contaminación. Si es que hubiese una contaminación, nosotros también dentro del marco constitucional vamos a actuar, acción popular, vamos a interponer, pues, ¿no? Cuando se afecta derechos colectivos, hay ese artículo para poder interponer esa acción. Entonces nosotros más bien estamos en defensa. Nosotros queremos la unidad del ayllu pasa. Es más, vamos a tener que pensar de aquí para allá para que no sigan hablando en representación de nosotros, nos vamos a tener que cortar. Ahora, esos hermanos, mire, hay que hablar mucho en el censo que han hecho. Aquí es como 2 municipios hermanos. Este es Murillo, es el Alto, Achocalla. Ellos siendo de la marca Charaña, unos cuantos personas se han ido a censar al otro municipio. ¿Eso qué hace ahora? Nosotros queremos decirles a ese hermano, seguramente, bueno, el terreno se va a quedar ahí, que se vayan al otro lado. Esto, a ver, hay que aclarar muchas cositas más, si es que se puede, me permite, querida hermana, pero voy a pasar sin embargo. Por favor, hermana, camisa Tañán, adelante, hermana, buenas tardes. Discúlpeme, hermana, yo también soy de la 5ª sección 6, represento a las 5 estancias. Lo mismo, estamos muy molestas con la hermana Maruja, y como hace ratitos escuché al hermano también que habla, pero yo quisiera un poquito que se respete, porque nosotros respetamos nuestro ayllu, entonces también ellos yo quisiera que nos respete y que también la Maruja que no venga diciendo que nosotros le hemos elegido. Eso es mentira, hermana. Nosotros tenemos nuestra propia autoridad, hermano Hilary, nuestro que todos estamos todos hermanos. Yo quisiera que es un poquito lo único que podía gracias. decir. Que a ver, hermano, camisa Tañán, Manquiwa. Buenas tardes, hermana. Hermano. Gracias por su recibimiento. Muchas felicidades a los medios de comunicación también, hermana. Gracias, hermano. En principio a nosotros es que nos molesta bastante, somos del ayllu pasa. Hay un divisionismo, hermana, que se maneja. Son 2, 3, 4 personas, arguyendo de que ellos tienen el derecho, todo, usurpando funciones que no les compete, hermana. Ya y más encima no lo entregan la documentación que ellos tienen. Y entonces a nosotros nos hacen un divisionismo estos señores, ya como es don Ángel, el Pedro, el don Indalicio. Hermana, ¿cómo es posible que pueden llegar a atribuirse a tanto? ¿Sabes que es delito usurpar funciones? Y más encima agarrárselo una documentación que nos pertenece a la isla, hermana. Y eso es grave, hermana. Y yo quisiera decirles a todos mis hermanos, hermanas, que no se dejen manejar por estos señores. Que no se presten a esta clase de juego, hermanos. Nosotros somos las autoridades, nosotros somos los que estamos dirigiendo el ayllu pasa, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Gilatar Imunaraki, hermano, buenas tardes. Breve, por favor. Buenas tardes, hermana. Sí, voy a hacer lo más corto posible. Primeramente, muchas gracias por la cobertura. Y segundo, lo que quiero recalcar simplemente es, como ya han mencionado mis autoridades, aquí estamos en el ayllu pasa 5ª sección, para dejarlo bien en claro. Lo que nosotros estamos pidiendo es el respeto a nuestras autoridades, hermana, El otro es 5ª sección, pertenece a otro municipio, nosotros somos de otro municipio. Ya el ayllu pasa está dividido en 2, es otra jurisdicción es Calacoto y otra jurisdicción es Charaña. Nosotros somos del municipio de Charaña y lo único que nosotros estamos pidiendo es el respeto a nuestras autoridades, que no pueden estar usurpando. Hermana, están cometiendo delitos, están manejando una acta, se están autonombrando, esos son delitos y ahora esos documentos están usando, son delitos, hermanas. Yo les digo a esos hermanos que están actuando de manera personal, que piensen, que analicen, porque al final nosotros no estamos tomando represalias, Eso es lo único, y nosotros también estamos basados también, y nosotros no estamos en contra del INSA. El INSA a nivel nacional está bien que haga su trabajo, nosotros queremos que el INSA nos respete como pueblos indígenas originarios, porque nosotros somos ancestrales, querida hermana, y la Constitución nos respalda de toda forma, hermana. Eso es lo más, y estamos también en pie, firmes, vamos a estar en esta lucha, haciéndonos respetar, de acuerdo a eso también, querida hermana. Hermano. Muchas gracias por la gracias. cobertura. ¿Alguien más que quiere complementar, hermano? Por favor, adelante, hermano. ¿Cómo está, hermana? Buenas tardes. Buenas Mi nombre tardes, es Juan Carlos Montevilla.
La preocupación es tan grande, inmensa, que gente que no está con nosotros se atribuye. Yo le consulto en lo personal a la señora Maruja, a los señores, ¿por qué no vienen entonces a Charaña? ¿Por qué no se presentan en unas reuniones? Somos, no hay pues, hermana, es una intromisión bien absurda. Como a una casa ajena yo me voy a entrar a tomar sus decisiones. Eso se llama usurpación de derechos. Y eso, hermana, nosotros ahora estamos viniendo en paz de recalcar, de hacerles conocer. Tal vez están equivocados, pero hermana, mañana pasado ya no vamos a hacer eso. Nos vamos a ir directamente a la ley. Nos vamos directamente a la Constitución y a todas las instancias correspondientes. Hermana, con todo respeto, estas son nuestras autoridades. Aquí nos faltan 2, 3, por temas también de trabajo, exacto, por temas de coordinación con la misma población, están en el lugar. Pero hermana, estas son nuestras autoridades. ¿Dónde más vamos a llevar? Y esto no es el primer año, hermana, ya son 2 años que se están intrometiendo en nuestro municipio de Charaña. Y hermana, con esto también nosotros queremos poner en claro que no vamos a dejar. Dicen que somos 2, 3 personas, sí. Ellos serán 2, 3 personas, pero hermana, nosotros somos el representativo que podemos estar. Mañana pasado ya no vamos a esto, somos tanta gente que tenemos allá en la quinta sección Charaña, especialmente en el Aylupasa. Eso sería, hermana, muchas gracias por tu cobertura. Hayaya, gracias hermano, gracias Hayaya hermano, muchas gracias Ucamatua, gracias hermano Hayaya. Kamatua hilana kuliakanakar hat awaitan kitinakas por anewaya paraki que está provincia Pacajes, municipio de Charaña, pasa oxotoquet por anewaya propanakaja. Mok iti